La semana pasada trabajamos con los adjetivos. Esta semana en la cápsula educativa del lenguaje estudiaremos los pronombres personales. El objetivo de la clase: reconocer y usar los pronombres en las oraciones. Los pronombres personales son palabras que se emplean para sustituir los sustantivos cuando se habla o se escribe. El uso de los pronombres evita la repetición de palabras en un enunciado. Función, significado y forma de los pronombres. Los pronombres personales pueden cumplir dos funciones dentro de una oración: la de sujeto y la de complemento del verbo. Observa los ejemplos. Nosotros comimos arepas. Ellos hicieron arepas para nosotros. En el primer ejemplo podemos notar que el sujeto está formado por el pronombre nosotros. En el segundo ejemplo se puede ver que el pronombre ellos está haciendo la función de sujeto. Y en el predicado podemos notar otro pronombre, nosotros. En este caso está haciendo la función de complemento del verbo. El significado de un pronombre personal está relacionado con el sustantivo al que sustituye, porque es equivalente a este y puede cumplir sus mismas funciones dentro de la oración. Por ello, cualquier pronombre personal concuerda en género y número con el elemento al que reemplaza. Esto quiere decir que si el sustantivo está en plural, el pronombre que lo va a reemplazar también debe estar en plural. Observa el ejemplo. Hablé con ellas. Les dije que vinieran mañana. En cuanto a su forma, los pronombres personales tienen número y persona, al igual que los verbos. Es decir, tienen primera, segunda y tercera persona en singular y en plural. Observemos el siguiente cuadro. En primera persona, en singular, tenemos el pronombre yo. En plural, nosotros para masculino y nosotras para femenino. En segunda persona del singular tenemos el pronombre tú. Y en plural, vosotros para el masculino y vosotras para el femenino. En la tercera persona tenemos en singular el pronombre él para el masculino, ella para el femenino. En plural tenemos ellos para el masculino, ellas para el femenino. En la segunda persona formal tenemos usted en singular, ustedes en plural. Cabe resaltar que en el español de América no usamos el pronombre personal de segunda persona plural, vosotros, vosotras, sino la forma ustedes. Sin embargo, en algunas regiones de Venezuela como Maracaibo y Falcón, y también en algunos países de América del Sur, como en Argentina y en Uruguay, se usa la forma vos. Clases de pronombres personales. Los pronombres personales se clasifican en tónicos y átonos. El pronombre personal tónico es el que sustituye directamente a un sustantivo, sin necesidad de que éste aparezca con anterioridad en el enunciado. Puede formar parte del sujeto de la oración o del predicado. Por ejemplo, ella hace la tarea. ¿Quién será el sujeto allí? Ella. Este sujeto está formado por un pronombre tónico, en este caso, ella. Luis compró flores para ella. Si observamos la oración, en el predicado encontramos un pronombre tónico, que sería ella, y está complementando la información del verbo.
Pronombre personal átono. Sustituye a los pronombres tónicos. Nunca forman parte del sujeto de la oración, sino del predicado. Puede ir antes o después del verbo. Caso en el que forma una sola palabra. Observa los ejemplos. Me parece muy bien. Apóyame, por favor. Formas de los pronombres personales. En singular tenemos los pronombres tónicos en primera persona, yo, mi, conmigo. En segunda persona, tú, usted, ti, contigo. En tercera persona, él, ella, sí, consigo. Tenemos los pronombres átonos en singular, en primera persona, me. En segunda persona, te. En tercera persona, se, lo, la, le. En plural tenemos los pronombres tónicos en primera persona, nosotros, nosotras. En segunda persona, vosotros, vosotras, ustedes. En tercera persona, ellos, ellas, sí, consigo. En plural, los pronombres átonos en primera persona, nos. En segunda persona, os. Y en tercera persona, se, los, las, les. Para culminar, los pronombres pueden sustituir a un sustantivo en la oración. Los pronombres tónicos como él, ella, conmigo, contigo, entre otros, pueden funcionar como sujeto y también como complemento en el predicado, pero los pronombres átonos solo aparecen en el predicado. Pueden ir antes o después del verbo y también unirse con el verbo y formar una sola palabra, como por ejemplo, siéntense, bañarse. En la clase anterior de matemática estudiamos las unidades de longitud. Esta semana estudiaremos las unidades de capacidad. El objetivo de nuestra clase, utilizar las equivalencias entre las medidas de capacidad. La capacidad es la cantidad de sustancia o materia que puede contener el espacio de un cuerpo geométrico. Para realizar las conversiones entre las medidas de capacidad, se utiliza el siguiente esquema. Vamos a ver. Observemos nuevamente el esquema de nuestra escalera, pero esta vez está basado con las unidades de capacidad, donde se encuentran los múltiplos como kilolitro, hectolitro, decalitro. Tenemos la unidad de capacidad básica, que es el litro, los submúltiplos decilitro, centilitro y mililitro. Para convertir una unidad de capacidad en otra mayor, dividimos entre la unidad seguida de tantos ceros como lugares subimos en la escalera. Por ejemplo, tenemos 378,5 centilitros, lo vamos a convertir a decalitro. Lo primero que voy a hacer es ubicarme en la escalera y ver la posición donde se encuentra centilitro para saber si debo multiplicar o dividir. En este caso, tengo que subir 3 escalones. Esto quiere decir que debo dividir 378,5 entre 1000. Y esto me da como resultado 0,3785. Entonces, 378,5 centilitros es igual a 0,3785 decalitro. Para convertir una unidad de longitud en otra menor, multiplicamos por la unidad seguida de tantos ceros como lugares bajamos en la escalera.
Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos 7 decilitros y lo vamos a convertir a mililitros. Me ubico nuevamente en la escalera en la posición donde se encuentra decilitro y puedo ver que debo bajar 1 y 2 lugares. Entonces voy a multiplicar 7 por 100 y esto me da como resultado 700. Entonces 7 decilitros es igual a 700 mililitros. Para finalizar con nuestra clase de unidades de capacidad, recuerda que para convertir de una unidad a otra, debo multiplicar o dividir por la unidad seguida de tantos ceros como lugares bajamos o subimos en la escalera. En la clase anterior de Ciencias Naturales, estudiamos los suelos. Esta semana estudiaremos la hidrósfera y la atmósfera. El objetivo de nuestra clase, determinar la importancia de la hidrósfera y de la atmósfera en el planeta. La hidrósfera se define como el conjunto de partes líquidas presentes en la Tierra. Se distribuye fundamentalmente sobre la superficie de esta, cubriendo casi las 3/4 partes de la superficie terrestre. De ella, el 97% es agua salada en mares y océanos, y el resto generalmente lo constituye agua dulce en la atmósfera y en los continentes. Hielo, agua subterránea, lagos, embalses, pantanos, ríos, entre otros. ¿Sabes cómo circula el agua en el planeta Tierra? Sí, el agua circula a través del ciclo hidrológico por medio de 3 procesos. El primero es la evaporación. El agua de los ríos, lagos, mares y océanos se evapora y asciende hacia la atmósfera. Luego viene la condensación. El agua evaporada forma las nubes. Y por último, la precipitación. Las nubes descargan el agua contenida en forma de lluvia, nieve o granizo. El agua precipitada retoma a la tierra y circula sobre la superficie para formar los cuerpos de agua y volver a ser utilizada por los seres vivos. Composición química del agua. El agua pura es un compuesto formado por 2 elementos químicos, el oxígeno y el hidrógeno. Adicionalmente, cuando el agua se encuentra formando grandes masas líquidas, sólidas o gaseosas, se combinan con otros elementos o compuestos que se disuelven en ella. Por ejemplo, el agua del mar posee grandes cantidades de cloro y sodio, en forma de sales de cloruro de sodio. De igual modo, el agua de lluvia se puede mezclar en la atmósfera con algunos compuestos gaseosos. Así se forma la lluvia ácida. El agua es uno de los recursos naturales más importantes porque la utilizamos para bañarnos, para alimentarnos, para asear nuestro cuerpo y muchas actividades más. Por último, te invito a acceder al enlace que se encuentra en la guía de actividades y ver el video de la atmósfera y sus capas. En las clases anteriores de Ciencias Sociales estudiamos el continente americano y europeo. Esta semana aprenderemos sobre el continente asiático. Asia es el continente más grande y poblado del planeta Tierra, con una extensión de 45 millones de kilómetros cuadrados y con una población de 4.463 millones de habitantes, es decir, el 69% de la población mundial. Entre los países más poblados se encuentran Japón, India, Pakistán, Indonesia, China, Vietnam, Bangladesh,
Rusia, Filipinas e Irán. En cuanto a su tradición culinaria, sus alimentos se encuentran basados en el procesamiento del arroz, fideos, productos de soya y salsas de pescado. Algunas comidas son el arroz frito, el sushi, insectos, sopa de nidos de ave, entre otros. Les invito a ver el video sobre la preparación del sushi. Por otra parte, en su relieve predomina el tipo meseta, rodeado por cordilleras como el Himalaya. Es considerada la cuna de las principales religiones del mundo, como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el budismo y el hinduismo. Además, tiene muchos sitios sagrados y grandes obras arquitectónicas que son consideradas patrimonio de la humanidad. Ven, te invito a caminar por la muralla china. Espero que te haya gustado nuestro recorrido por el continente asiático.